Hola, hola, bienvenidos a Big Left, Centinela de los últimos tiempos. Habíamos quedado en esta historia de Pedro de Valdivia, que desde el 11 de septiembre de 1541 al 20 de septiembre de 1543 son 2 años donde los pobres españoles aislados en esta base de operaciones que era Santiago de Chile, que era una ciudad de teóricamente 120 cuadras, pero que en la realidad se habían ocupado 60, y de las 60, después del incendio y del ataque del 11 de septiembre del 41, habían quedado reducidas a 8 manzanas en torno a lo que era la Plaza de Armas. Y en esas circunstancias estuvieron luchando por sobrevivir permanentemente, durmiendo con armadura, durmiendo con la espada en la mano, con las armas en la mano, con los caballos ensillados y sufriendo muchísimas penalidades como es el hambre. Y después, cuando solucionaron más o menos el hambre, vino el problema de la desnudez, porque no tenían con qué vestir. Los mismos indios habían destruido todas las fuentes, la lana se la llevaban, la escondían los víveres, estaban cercados, estaban eh, aislados del mundo, y ahí envía Pedro de Valdivia a Alonso de Monroy, su capitán más valiente, que fue el que resistió esa batalla del 11 de septiembre, fue Alonso de Monroy, con 32 jinetes y un 33º jinete que fue el apóstol Santiago, según los relatos, un hecho milagroso. Y también estaba, bueno, 32 jinetes más, fueron en total 50 los que pelearon, más algunos esclavos negros que peleaban y eran muy buenos colaboradores de los españoles. Ahí se explica que existía una hermandad, una fraternidad entre los indios yanaconas, los esclavos negros y los españoles, que eran los que se defendían, porque los indígenas de la cultura chincha chilena no iban a respetar a nadie, para ellos todos eran extranjeros. Bueno, finalmente mandó a Alonso de Monroy quedó preso, eh, él se fue con 5 soldados, mataron a 4 y quedó él, lo capturaron herido con otro más y le respetaron la vida por una historia tipo Pocahontas, y finalmente lograron en una borrachera eliminar al cacique, salir arrancando hacia el Perú, y trajeron refuerzos finalmente. Ahí lo más importante fueron Lucas Martínez y su hijo Francisco Martínez, que llevaron un aquí vamos a ver cómo se llamaba esto. Diego García. Diego García fue el que vino a Chile con Francisco Martínez en, en una pequeña embarcación que trajo 7 de refuerzo, y Alonso de Monroy llegó también con algunos refuerzos, 70 en total. Entonces llegaron 70 nuevos más 7 que venían en el barco. Y los pobladores de Santiago lloraron de emoción, de gozo, porque les llegó refuerzos en soldados, 77 en total, más ropa, víveres, pólvora, herramientas de hierro, herraduras, etcétera. Y continuamos, entonces vino esto fue un refuerzo magnífico, fue llegar a la gloria. Los pobrecitos estaban muy mal. Continúo leyendo. La conquista del territorio hasta el Maule. Hasta esta fecha, Valdivia no había podido reconocer su gobernación más allá del Cachapoal, o sea, hasta Rancagua.
y sabiendo que estaba en peligro, marchó personalmente en su auxilio. Los indígenas le presentaron batalla defensiva cerca del pueblo de Palta, en posiciones admirablemente escogidas. O sea, los indígenas ocupaban el sistema de pucarás, de fortalezas, y el cronista que relata todas estas batallas se llama Jerónimo de Vivar, quien aquí en este momento no estaba, porque esta historia de Chile se hizo sin este cronista, que se descubrió después. Se encontraron estos textos, no sé cómo, pero se encontraron los textos manuscritos de Jerónimo de Vivar y habla de varias batallas. O sea, era una batalla constante. Entonces ahí, después de varios días de asalto, estuvieron tratando de conquistar esta fortaleza. Los 80 españoles que mandaba Valdivia lograron tomarse los fuertes y albarradas de fosos que los indios tenían. Pero después del triunfo, Valdivia se dejó engañar por las falsas proposiciones de paz y cayó en una emboscada en que estuvo a punto de ser derrotado. No pudiendo sufrir la fortaleza y pujanza de los indios, dice Rodrigo de Quiroga, se volvieron los expedicionarios a Santiago. Es decir, fueron derrotados. Tuvo que regresar Valdivia con sus 80 soldados sin poder tener una victoria clara contra los indios que estaban en la zona al sur del Cachapoal. Es lo que ahora sería Curicó y Talca, en esa zona. Los indios, envalentonados por el éxito, siguieron a Valdivia en su retirada hasta el río Maipo. Allí, conteniendo el río Maipo a sus espaldas, volvió Valdivia cara con 50 hombres de caballería, hizo una carga de caballería y los derrotó completamente. Los vencidos pusieron fuego a sus casas, destruyeron cuanto podía ser útil a los españoles y dejando desamparado el mejor pedazo de tierra que hay en el mundo, es lo que decía Valdivia, el mejor pedazo de tierra que hay en el mundo es el que existía entre el Cachapoal y el Maule, en el cual habían vivido sus mayores desde muchos siglos antes de la conquista incaica. Fueron a radicarse entre sus hermanos al sur del Maule. O sea, huyeron, quemaron todas sus cementeras, todas sus plantaciones, sus casas, que eran chozas de adobe y paja, y se fueron hacia el sur. El gobernador, Valdivia, comisionó a Francisco de Villagra y a Francisco de Aguirre para que avanzaran hasta Alitata y procuraran hacer regresar a estos indios a su comarca. Estos caciques, ayudados por la miseria de los fugitivos, lograron devolver a su tierra natal a una parte de ellos. ¿Y cómo lo hicieron? Induciéndolos a reconstruir sus viviendas y a reanudar sus cultivos con semillas de maíz y de trigo que les suministraron los mismos españoles. Es decir, los españoles querían que estuviera eso poblado, por lo tanto, les fueron a buscar, los convencieron. Francisco de Villagra y Francisco de Aguirre hablaron con los caciques para que en la miseria que se encontraban, porque estaba la zona al sur del Maule superpoblada con esta fuga de pobladores de la parte norte, les sedujeron con semillas y así lo hicieron y volvieron a sus tierras. En abril de 1544 recaló en la costa de Copiapó para renovar su provisión de agua un navío cargado de pertrechos y de mercaderías que venía del Perú. Sus tripulantes, sin experiencia de la región ni de los indios, se dejaron engañar por sus halagos y el piloto y la marinería cometieron la imprudencia de bajar a tierra sin tomar precauciones. Los naturales los mataron a todos,
menos 3 españoles y un negro que habían quedado a bordo. Los 4 tripulantes siguieron al sur, pero la fatalidad les perseguía. Durante un temporal, se vararon en la playa cerca de la desembocadura del Maule, donde ahora es Putú. Cuando el piquete de 20 hombres que Valdivia envió en su socorro llegó al lugar del naufragio, ya los indígenas habían quemado la nave, después de saquearla y de matar a sus 4 tripulantes. Pedro Gómez, que se había encaminado al valle de Aconcagua con el propósito de someter a los indios radicados en él. Michimalongo lo obligó a retroceder hasta Santiago y el gobernador Valdivia tuvo que dirigirse personalmente contra el célebre cacique. Michimalongo no se sintió con las fuerzas necesarias para hacer frente a la nueva columna y retrocedió hasta el valle del Limarí. Al llegar a este punto, se hizo fuerte en una angostura hábilmente elegida. La batalla fue recia, duró mucho tiempo y resultaron heridos muchos españoles. Al final, la victoria se pronunció por Valdivia y Michimalongo tuvo que huir nuevamente. Los efectos de estas victorias eran pasajeros. Apenas se alejaban los españoles, los indígenas volvían a reunirse en actitud hostil, y los peligros del viaje entre Perú y Chile seguían siendo los mismos. Valdivia creyó que la fundación de una ciudad en alguno de los valles del norte podía sujetar a los indígenas, como había ocurrido con la de Santiago en el Valle del Mapocho. En los primeros meses de 1544, despachó a Juan Boón con 30 hombres para fundar una ciudad equidistante entre Santiago y Copiapó, concediendo a los expedicionarios encomiendas en la región, a fin de arraigarlos allí. Juan Boón logró pacificar en 3 meses la comarca, que es el Valle de Elqui y el Valle Hurtado, y enseguida procedió a fundar la actual ciudad de La Serena en el Valle de Elqui. Parece que la ceremonia de la fundación tuvo lugar en los últimos meses de 1544. El gobernador aún no tenía idea exacta de la fertilidad de los valles transversales del norte chico, ni podía presentir la futura riqueza mineral de los cerros. Así es que ordenó esta fundación con carácter provisional. Sin embargo, hizo construir una embarcación caletera para las comunicaciones. Envió a sus pobladores trigo, aves y cerdos, y la visitó con frecuencia. Entonces, una nave que pudiera ir desde la bahía de Coquimbo hasta la bahía de Valparaíso. Primera momento de cabotaje, el primer cabotaje en Chile. Esto ya es a comienzos de 1544. En invierno de 1544 fue muy lluvioso. Ese invierno fue extremadamente lluvioso. Pasamos de nos anegar, estuvimos a punto de anegar, refiere Valdivia, y dicen los indios que nunca tal habían visto, pero que oyeron de sus padres que en tiempos de sus abuelos así se hizo un invierno en aquellos tiempos. Esas son las cartas de Valdivia al emperador Carlos V. En junio, en pleno diluvio, llegó la noticia de haber fondeado un barco en Valparaíso. A pesar de la novedad, durante varios días no hubo quien se atreviera a ir a recibir los socorros que se suponía
traer este barco. Al fin se pudo llegar al puerto. Se trataba del bergantín San Pedro. Lo había fletado el gobernador del Perú, Cristóbal Vaca de Castro, encubriendo su tráfico incorrecto bajo la máscara de su criado Juan Calderón de la Barca. Traía mercaderías por valor de unos 15.000 castellanos, que Valdivia pagó con 80.000 por los lavaderos de oro, o sea, pagó más de 5 veces su valor. Así y todo, la llegada de este buque importó un auxilio providencial para las miras del gobernador de Chile. Este estaba ansioso de reconocer las costas del sur y tomar posesión de esta parte del territorio, pues temía que alguien viniera por el estrecho con provisiones del rey, pero carecía del hombre adecuado para confiarle esta empresa. Desde que conoció a este piloto, al piloto que conducía esta nave llamada San Pedro, que era un bergantín, eran naves pequeñas, 16 metros de eslora, se dio cuenta de que era el hombre que necesitaba para la exploración de las costas australes. El capitán, piloto y señor del navío, y que trajo después de Dios, que trajo Dios y guió para acá, dice al rey, Valdivia le escribe al rey así, se llama Juan Bautista de Pastene, genovés, hombre muy práctico de la altura y de cosas tocantes a la navegación, y uno de los mejores que entienden este oficio de cuantos navegan esta mar del sur. Persona de mucha honra, fidelidad y verdad. Cierre de las comillas. Pastene había recibido de Cristóbal Vaca de Castro, que era como una especie de virrey del Perú, instrucciones para reconocer la costa austral de Chile, después de desembarcar a Calderón de la Barca y su cargamento. Así es que Valdivia lo encontró bien dispuesto para entrar a su servicio. Lo nombró teniente de capitán general de la mar y el 3 de septiembre de 1544 designó a Valparaíso puerto para el trato de esta tierra y la ciudad de Santiago. Es decir, se puede reconocer como fecha de la fundación de Valparaíso el día 3 de septiembre de 1544, cuando Valdivia la nombró solemnemente puerto para el trato de estas tierras y de la ciudad de Santiago, a fin de crear una base marítima estable tanto para el tráfico con el Perú y también con La Serena, como para el reconocimiento de las tierras australes. Entonces, novedad, el 3 de septiembre es el día de el puerto de Valparaíso, puerto del Valle del Paraíso, por la belleza. El nuevo capitán se dio a la vela en dirección al sur el 4 de septiembre de 1544, con el San Pedro y el Santiaguillo, llevado como segundo, llevando como segundo a Jerónimo de Alderete. El Santiaguillo era el que había venido antes con Diego García, que había traído todas esas ayudas, auxilios a una población que estaba mal. Entonces iba Jerónimo de Alderete ahí con ellos. Valdivia le agregó también al capitán Rodrigo de Quiroga y a Juan de Cárdenas, su secretario. Este último debía escribir la relación del viaje. El San Pedro llevaba 30 soldados y todos los recursos necesarios para una larga expedición. No pudo recalar en la desembocadura del Maule como le había recomendado Valdivia, pues por falta de sol solo logró tomar la altura del el 17 de septiembre, cuando ya se hallaba en el grado 41.
El mismo día, en la tarde, dio con un puerto que bautizó con el actual nombre de San Pedro. San Pedro todavía existe, es la bahía San Pedro, que esto está en la latitud 41, es decir, esto es al sur unos 40, 30 kilómetros al sur de Osorno, se encuentra Purranque. Por la ruta 5 encuentran Purranque. Ustedes entran por Purranque y van a ir por una carretera hacia lo que se llama Hueyusca, que es un lugar extraordinariamente hermoso, un paisaje bucólico precioso. Y en Hueyusca ustedes van a empezar a subir por una cuesta, que es una cuesta que va por bosques nativos, una espesa fracción de unos 30 kilómetros de bosque nativo, y en lo alto se encuentran con muchísimos alerces. Y en yo fui muchas veces para allá y una vez iba caminando, el único caminante loco por ahí, porque ni siquiera uno puede hacer dedo o que le hagan un aventón. Uno va ahí caminando y me encontré con un amigo, me dijo, oye, qué extraño encontrarte aquí. Sí, le dije yo, muy extraño. Además de que nadie anda por aquí. Les recomiendo la caleta que hay ahí en esa bahía San Pedro, que es una caleta de pescadores rodeada de bosque nativo y de un mar espléndido. Eso es maravilloso. Entonces todavía se mantiene virgen esa caleta San Pedro, que descubrió Juan Bautista Pastene. Al día siguiente bajó a tierra para realizar la toma de posesión. Aunque el acta es larga, vale la pena reproducirla por la viveza con que refleja las ideas y las prácticas de la época. Y vamos a citar aquí el acta, el acta. Así dice el acta, abre comillas gigantes. Y en llegando a tierra, estaban cerca del agua hasta 12 indios e indias, algunos de ellos con unas tiraderas en las manos, hablando soberbiamente, lo que no les entendimos, y mostrándoles algunas chaquiras y haciéndoles señas, nos dejaron llegar a ellos. Llegados, tomamos 2 indios y 2 indias, y teniéndoles 4 soldados por las manos, tomó posesión Jerónimo de Alderete de la tierra en aquellos indios, en el nombre del rey y de su gobernador. Es decir, el descubrimiento de América no comenzó el 12 de octubre. El descubrimiento de América se dio prácticamente hasta el siglo XIX. Armado de todas sus armas, con una daga en su brazo izquierdo, teniendo su espada desnuda en la mano derecha, dijo que tomó, aprendía y aprendió posesión en aquellos indios e indias y en el cacique de ellos por el emperador don Carlos V, rey de las Españas, y en su nombre por el gobernador Pedro de Valdivia, cuyo vasallo y súbdito era el dicho gobernador y todos los que allí estábamos. Y en presencia de todos, dijo el dicho Jerónimo de Alderete lo siguiente: Escribano, que presente estáis, dadme por testimonio en manera que haga fe ante su majestad y los señores de su muy alto consejo y cancillería de las Indias, como por su majestad y en su nombre por el gobernador don Pedro de Valdivia, tomo y aprendo la tenencia y posesión y propiedad de estos indios y de toda la tierra y provincia y en las demás sus comarcas, y si hay alguna persona o personas que lo contradigan, perezcan delante que yo ya la defenderé, en nombre de su majestad y del dicho gobernador, y sobre ello perderé la vida, y de cómo la hago yo pido y requiero a vos, el presente escribano, que me deis por fe y testimonio, signado en manera que haga fe, y a los presentes ruego me sean de ello escritos. Así hablaba Jerónimo de Alderete. Qué divertido. Y en señal de la dicha posesión, dijo las palabras ya dichas 3 veces, en voz alta e inteligible a todos los que la oímos, y cortó con su espada muchas ramas
de muchos árboles y arrancó por su mano muchas hierbas y cavó en la tierra y bebió el agua del río, que es un río que hay ahí un estero. Y ahí tuve que esperar ahí tenían que pasar por el estero un toro. Eso está igual de primitivo que en la época de los españoles. Está tremendo. La Bahía San Pedro, vayan, paseo extraordinario. Hay que ir con un auto 4x4. Dios testigos fueron Juan Bautista Pastene, Rodrigo de Quiroga, Diego de Oro, Antonio Trabajano, Juanes de Mortedo, Juan de Elías, el capitán Pedro Esteban y Antonio Venero. Pastene dio la vuelta al norte desde la bahía San Pedro y empezó a cumplir su misión. Recalaba en los puertos, tomaba posesión de la tierra e ponía el nombre. El más importante entre estos descubrimientos fue el de el río Ainilebo y del pueblo Ainil, que bautizaron con el nombre de Valdivia. O sea, penetraron por, cuando salieron de la bahía San Pedro, se metieron por el río Valdivia, navegable, y llegaron a una esquina donde está el río Calle Calles y después se transforma en río Valdivia, donde está la ciudad. Ahí había un pueblo indígena, porque el lugar es estratégico. Sirve para pescar, está protegido. Entonces ahí le llamaron Valdivia. O sea, Valdivia no fue un ególatra que puso el nombre suyo a esa ciudad. Ya estaba bautizado por Juan Bautista Pastene. Más al norte recalaron en la desembocadura del río Biobío. No siempre le fue posible bajar a tierra. Ahí cuenta Valdivia que el río Biobío tenía la anchura de 3 tiros de arcabuz, que es tremendo, una anchura de 1,5 kilómetros más o menos, en su desembocadura. No siempre le fue posible bajar a tierra, ora por el estado del mar, ora por el número de indios que se agolpaban en la playa. En estos casos, la ceremonia de la toma de posesión se hacía desde a bordo. Desde a bordo. Esto es del rey. Los expedicionarios regresaron a Valparaíso el 30 de septiembre después de 26 días de navegación. Los refuerzos recibidos hasta este momento habían permitido someter a los indios hasta el Maule por el sur y hasta La Serena por el norte. Sin aumentar sus fuerzas, no era posible extender la conquista hasta más allá, como era la idea fija de Valdivia. Organizó las faenas de extracción de oro con los yanaconas traídos, desde el Perú. Es decir, el oro era la manera de financiar la fundación de ciudades y la civilización que se estaba llevando a cabo y la evangelización. Por tanto, el oro era algo funcional. Organizó las faenas de extracción de oro con los yanaconas traídos desde el Perú, por el mismo, que quedaban 300 y fracción, cuyo número había ascendido a 500. Habían llegado 200 nuevos yanaconas. Y logró reunir en la demora o temporada de 8 meses unos 70.000 pesos, que era lo que él había juntado en su mina en Porco y su encomienda en el Valle de la Canela eran 70.000 pesos. Con eso inició la expedición a Chile. Ahora tenía 70.000 pesos en Chile. Estos indios trabajaban de buena voluntad. Los españoles los trataban bien, los cuidaban y les llevaban su alimento. Dice Valdivia en una carta: los tenemos por hermanos, por haberlos hallado tales en nuestras necesidades. Es decir, cuando pasaron esas penurias, esas penalidades, se hicieron hermanos los españoles con los indios yanaconas. Valdivia se contentaba con hacerlos labrar el suelo y sembrar. Reunido el oro, despachó a Juan Bautista Pastene y a Alonso de Monroy al Perú, nuevamente Alonso de Monroy, a hacer gente y a adquirir los artículos que se necesitaban.
Al mismo tiempo confió dinero y una comisión ante el rey a Antonio de Ulloa, que deseaba ir a España con motivo de la muerte de un hermano. Era la excusa de Antonio de Ulloa. Ulloa había figurado en una de las conspiraciones que se concertaron para asesinar a Valdivia, en concreto la que fue en la expedición, la primera expedición hacia Chile, que fue en Chiu Chiu, antes de San Pedro de Atacama, e iba a corresponder con una nueva traición a la confianza que imprudentemente Valdivia había vuelto a depositar en él. Valdivia en ese sentido era ingenuo y confiado. Entonces reunieron 70.000 pesos en oro y los mandó con Juan Bautista Pastene a bordo del barco, Alonso de Monroy y a Ulloa. La impaciencia del gobernador, no le permitió esperar la llegada de los nuevos auxilios para emprender una expedición al sur. Estaba ansioso por ir a conquistar más lugares, a poblar nuevos lugares, aunque tenía 190 hombres en total. Entonces fue a La Serena en el San Pedro, que se detuvo en ese puerto para carenarse con cierto betún que lo da Dios de sus rocíos y de la cría de unas hierbas. Eso está citándose lo que decían, no se sabe qué es. Tan luego como el barco se dio a la vela para el Perú, el gobernador regresó a Santiago, fue a visitar la reciente ciudad de La Serena. El gobernador regresó a Santiago para preparar la expedición que debía reconocer por tierra hacia el sur y, si fuera posible, conquistarlo. Salió de Santiago el 11 de febrero de 1546 con 70 jinetes bien armados. Atravesó sin inconvenientes la tierra ya ocupada, es decir, hasta el Maule. Durante el camino fue tomando indios y soltándolos con mensajes de paz, cuya eficacia había tenido ya repetidas oportunidades de palpar. La primera resistencia la encontró al acercarse al Biobío. 300 indios armados de lanzas le presentaron batalla. Los españoles los derrotaron fácilmente y les causaron unas 50 bajas. Fatigados por la refriega, los expedicionarios durmieron sobre el campo, bien ajenos a la idea de que el combate del día anterior había sido una simple escaramuza. Estaba probando por primera vez, Pedro de Valdivia estaba saboreando este instinto guerrero espantoso de los mapuches, de luchar y luchar y luchar. Que podía, por ejemplo, García Hurtado Mendoza los derrotó en 6 batallas y no se cansaban. Estaban los espadachines, llegaban a atacar a un espadachín y él mataba, 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 seguían atacando, seguían, y sobre los cadáveres, seguían sobre los cadáveres de sus propios eh, compatriotas indígenas, los mapuches seguían atacando. Una tenacidad. Entonces, cansados de esta refriega, se tiraron a dormir. ¿Quién montaba guardia? Don Rodrigo de Quiroga montaba a caballo y 4 soldados de a pie. Poco antes del amanecer, que era la hora de que atacaban, cayeron sobre el campo español algunos miles de indios. Cuando ya hay una claridad para distinguir, ahí caen. Unos cuantos miles. Quiroga dio la voz de alarma e hizo frente, mientras el resto de los españoles despertaba y se armaba. Valdivia logró organizar su línea de batalla y durante 2 horas se combatió furiosamente, hasta que la muerte de su jefe produjo el desbande de los indios, dejando sobre el campo de batalla 200 cadáveres. En esta batalla, que la historia ha denominado de Quilacura, los mapuches, desconcertados por las armas, las corazas y los caballos, que aún no habían aprendido a contrarrestar
y que los habían saboreado en la antigua batalla que fue la primera de Reino Huelén, cuando la expedición de Diego de Almagro en 1536. Ahora estamos hablando de 10 años después, 1546. Pero ya Valdivia notó su gran capacidad militar y los comparó con los tudescos por su manera de pelear. No sé quiénes son los tudescos. El triunfo le había costado la pérdida de 2 caballos y numerosos soldados y caballos heridos. No pudo perseguir al enemigo y tuvo que detenerse en la línea norte del Biobío. Hasta ahí llegó. Supieron los españoles que los indios del sur de este río, o sea, los mapuches propiamente dichos, se estaban concentrando para caer durante la noche, junto con los de la ribera norte, sobre el campo español. La densidad de la población les había hecho presentir el número de enemigos y las 2 refriegas que habían tenido, los 2 combates, en el segundo un combate, en el otro una batalla, les habían, les habían dado a entender a ellos la calidad de los guerreros. Entonces ellos dijeron, por la cantidad de la densidad de población que había en esa zona, el número de enemigos era inmenso y la calidad era sorprendente. Y presionaron todos a Valdivia para que diera la vuelta al norte. Hízole así durante la noche, dejando las fogatas encendidas para disimular la huida. O sea, se fueron de noche, porque pensaron, ahora van a atacarnos antes del amanecer. Tuvo que huir Valdivia con sus valientes soldados porque realmente quedaron asombrados. A marchas forzadas, logró ganar por el camino de la costa la confluencia del Ñuble con el Itata. Desde este punto continuó viaje libre ya de peligros hacia Santiago, donde entró después de una ausencia de 45 días. Valdivia procuró disimular su fracaso, pero los documentos que hoy conocemos lo prueban de forma concluyente. Más adelante, al describir los primeros pasos de la evolución económica y social del pueblo chileno, vamos a hablar del régimen de las encomiendas, al referir su origen y a explicar sus estructuras. Pero es ineludible anticipar el uso que Pedro de Valdivia hizo de esta institución para gratificar a sus compañeros, porque fue la causa de mucho descontento y de tentativas de trastornos y acusaciones que no se explicarían satisfactoriamente sin señalar su verdadero origen. En los primeros meses de 1542, Valdivia repartió el territorio chileno desde Copiapó hasta el Maule, entre 70 vecinos de Santiago. Estos favorecidos encomenderos estaban en ese momento siendo atacados por los encomendados. O sea, fue una repartición que era más bien en el aire, porque ni siquiera conocían el territorio ni la cantidad de indios. Valdivia había querido alentar con la esperanza de estas encomiendas a los suyos que soportaban los mayores padecimientos, aislados del Perú y del mundo. El reparto se hizo sin conocer el número de indios ni la extensión y naturaleza de los terrenos. En la práctica, algunas encomiendas resultaron nominales. Caciques hubo que fueron reclamados por 2 o más encomenderos. A estos defectos originales se añadió la disminución de los indios, como consecuencia de la guerra, con el fin de enmendar los yerros y de reparar injusticias y de premiar a nuevos servidores. El gobernador introdujo numerosas variaciones
quitando indios a un encomendero para aumentar a otros. Con estos cambios se formaron desórdenes y confusiones que Valdivia creyó salvar con un pregón dictado el 12 de enero de 1544, en el cual definió lo que a cada encomendero correspondía y otorgándoles nuevos títulos refrendados por Juan de Cárdenas, su secretario. Pero el problema de fondo quedó en pie. Los 70 repartimientos, salvo uno que otro, no eran capaces de dar de comer a los encomenderos. Eran lugares donde había muy pocos indígenas. La densidad poblacional comenzaba en la zona de los mapuches araucanos. Yo llamo mapuches picunches, mapuches picunches entre la Concagua y, y el Cachapoal. Mapuches promaucaes entre el Cachapoal y el Litata. Mapuches araucanos entre el Litata y el Tolten. Mapuches huilliches entre el Tolten y la isla de Chiloé. Mapuches pehuenches, los que están en la cordillera, etc. La iniciativa de la reforma la tomó Bartolomé Flores, alemán apellidado Blumenthal, procurador de la ciudad y vecino encomendero. Principió por señalar el error inicial en que se había incurrido, suponiendo a Santiago una extensión y un número de habitantes muy superiores a los reales. Un solo repartimiento peruano era superior a todos los de Chile reunidos. La mayor parte de estos no tenía más de 100 indios. Los había de 50 y aún de 20, perdón. Los había de 50 y aún de 20 indios. Con este número de indios, los vecinos encomenderos no podían sustentar armas y caballos a sus casas honradamente, ni ofrecer convenientemente albergue a los españoles que, después de recorrer tantas leguas y desiertos, llegaban perdidos y gastados. Era pues necesario que el cabildo pidiera la reducción del número de encomiendas y el aumento de las que subsistieran. Los expoliados podrían ser resarcidos en el sur, en las tierras muy pobladas que pronto irían a conquistarse. El procurador de la ciudad, este señor Bartolomé Blumenthal, el procurador de la ciudad obraba de concierto con el cabildo y con Valdivia. Se tomó de acuerdo por unanimidad, porque conviene al servicio de Dios y de su majestad, y al bien de los naturales y de la perpetuación de esta ciudad y de estos reinos. Y los concejales resolvieron ir todos juntos donde el gobernador a comunicarle el acuerdo. Valdivia les contestó que les había oído y haría aquello que le pareciese convenir al servicio de su majestad y al bien de sus vasallos y de la tierra y perpetuación de los naturales. El 25 de julio de 1544 se dio a conocer la resolución del gobernador. Las encomiendas se reducían entonces de 70 a 32, descontando 9 encomenderos cuyas concesiones habían caducado o habían sido canceladas. El número de los despojados ascendía a varios. Se les prometía indemnizarles con concesiones aún mayores a medida que la conquista avanzara hacia el sur. La elección de los favorecidos fue en general justa. Recayó en los individuos más meritorios, pero no por esto la medida perdió su carácter odioso. Algunos de los españoles reclamaron ante Valdivia, sin encontrar justicia, y otros lo hicieron ante la audiencia de Lima y aún ante el mismo rey, que en general les dieron la razón,
pero ninguno volvió a entrar en posesión de sus encomiendas en vida, estando en vida Valdivia. La promesa de resarcirlos más adelante en el sur, lejos de calmarlos, les supo a burla. Tenía un sabor de burla. El gobernador se vio obligado a emplear medidas autoritarias y aún a recurrir a amenazas para implantar la reforma y contener a los descontentos, que era la mayoría. Logró dominarlos, pero desde ese momento fueron sus enemigos. Estamos hablando que eran 190 y tantos españoles en todo Chile, de los cuales fueron 32 los favorecidos. Pronto vamos a encontrar a estos descontentos, los vamos a encontrar conspirando en Santiago y un poco más tarde provocar el proceso que el virrey Lagasca se vio obligado a instaurar contra Valdivia. Lo vamos a ver en el futuro. Valdivia fue a Perú y ahí lo metieron preso y lo juzgaron. Ahora viene la última conspiración, no, una nueva conspiración de Pedro Sancho de la Hoz. El descontento originado por la reforma de las encomiendas, que pasaron de 70 a 32, como hemos dicho, alentó a Pedro Sancho de la Hoz a tentar de nuevo el asesinato de Valdivia y de reemplazarlo en la gobernación. En los últimos días de agosto o primeros de septiembre, se fingió gravemente enfermo y expresó el deseo de otorgar testamento. Quería consultar con Valdivia algunos asuntos y le pidió que viniera a verlo. Esa era una estratagema para matarlo en su propiedad. Refiere Inés Suárez que no fue posible hacer desistir al gobernador de esta visita. Fastidiado, habría concluido por decir, le dijo a Inés de Suárez, anda, que Pedro Sancho es un buen hombre, ya me ha hecho dos, y otra me había de hacer, me ha hecho dos traiciones, dos tentativas de matarme, una tercera, si esto fuera así, yo le castigaría. Si esto fuera así, yo le castigaría. Los amigos resolvieron acompañar al gobernador, y con esto se frustró el asesinato, que Sancho había dispuesto, valiéndose de un soldado que estaba oculto en su casa. Ahí en Talagante estaba. Pero la conspiración tenía proporciones grandes. En Santiago, Sancho contaba con el concurso de los despojados en la reforma de las encomiendas y con algunos aventureros y profesionales de las turbulencias, que reunidos formaban una fuerte minoría. Afuera estaba concertado con Antonio de Ulloa, el cual, como veremos luego, se alzó con el dinero de Valdivia y fletó dos buques que la guerra civil debía tragarse, para venir con gente a derrocar al gobernador y a poner en su reemplazo a Pedro Sancho de la Hoz. Estaba además en conexión con los indígenas, que le mantenían al tanto de los movimientos de Ulloa en el Perú, a través de la enorme distancia y del desierto. Había una comunicación, había un correo, un periódico indígena, sabían todas las novedades de Perú. Supo por ellos que había llegado a Tarapacá en el viaje hacia Chile. Sancho cometió la imprudencia de invitar a Villagra, a Francisco de Villagra, a la revuelta, y éste, de acuerdo con Inés Suárez, llamó a Valdivia que se había ido a Quillota, después de la visita al conspirador. O sea, visitó al conspirador, él se hizo el leso, pero que siguió tramando, visitó Valdivia fue a la casa que tenía en Talagante, que no se llamaba Talagante, pero en la zona de Talagante había una encomienda de indios que tenía Pedro Sánchez de la Hoz, y ahí en su casa llegó Pedro de Valdivia, pero como fue acompañado, porque temían que le pudiera pasar algo, ahí no pudo Pedro Sancho de la Hoz matarlo. Pero como Valdivia se fue a Quillota, él tramó la insurrección, el amotinamiento. Por esos días
recaló en La Serena Pastene, que llegaba del Perú, trayendo la noticia del concierto, o sea, de la unión entre Pedro Sancho de la Hoz y Ulloa, y del viaje de este último que felizmente no había podido proseguir. Vamos a ver después lo que pasó. Valdivia apresó de nuevo a Sancho, lo procesó y la cuerda de la horca alcanzó a ceñirse sobre su cuello. Pero estaba decretado que no debía ser Valdivia quien lo ahorcara, posiblemente por temor al efecto que el hecho pudiera producir en la corte, por tener el inculpado provisión del rey para gobernar estos territorios que descubriera más adelante en Chile. Valdivia volvió a indultarlo. O sea, Pedro Sánchez de la Hoz, Sancho de la Hoz, tenía gente en la corte. Y Valdivia volvió a indultarlo fingiendo que cedía a los ruegos de Juan Boón. Los partidarios del gobernador censuraron duramente esta clemencia, ciertos como estaban de que Sancho recomenzaría al día siguiente la conspiración y de que acabaría por perderlos, si antes no se le ahorcaba. La suerte de Sancho quedó hasta cierto punto decretada. No se dio cuenta de que los móviles que impulsaban a Valdivia a la clemencia no eran compartidos por sus tenientes, y pronto lo veremos reincidir y acabar decapitado. Fracaso de los auxilios esperados del Perú. Los refuerzos que debían traer Pastene, Monroy y Ulloa tardaron en llegar más de lo previsto. El segundo, es decir, Monroy, había llevado varios indios mensajeros para comunicarse con Valdivia, pero ninguno había vuelto. La inquietud empezó a cundir en la colonia. Valdivia hizo aparejar una lancha pescadora y en vista de que corrían los meses y nada se sabía del Perú, despachó en septiembre de 1546 a Juan de Ávalos Jufré con duplicados de las cartas que llevara Antonio de Ulloa y con 60.000 pesos, que era harta plata, que había logrado reunir juntando al oro propio el que obtuvo por préstamos forzados o voluntarios de sus compañeros. Juntó el oro propio de Valdivia con el oro de compañeros de gente de avecindada en Santiago. Préstamos forzados o voluntarios. El mar pareció tragarse también a Ábalos Jufré. Es decir, el mar, el pobrecito se fue en una embarcación muy pequeña y terminó naufragando con toda esa cantidad de oro. Había corrido un año y nada se sabía de él ni de sus predecesores. Por fin, en octubre de 1547, llegó Pastene a Santiago acompañado de 18 hombres. Refiriendo al emperador su emoción, le dice Valdivia. Aquí escribe Valdivia al emperador. Estando sin esperanza de verle más, teniendo por cierto, pues había tardado tanto, que eran ya pasados 27 meses, 27 meses que esperó que volviera el pobre Valdivia, que volviera Pastene, y había llegado con 18 hombres, que había partido de estas provincias y no había tenido ninguna nueva de ellos, que el navío y todos los que se habían perdido y anegado, como lo vi recibir tanta alegría, que me saltaron las lágrimas del corazón, diciendo que fuese tan bien venido. Le abracé, demandándole la causa de tanta tardanza y cómo y dónde quedaban los amigos que había llevado. Se emocionó Pedro de Valdivia. Lo abrazó con lágrimas después de 27 meses. Respondióme, Pastene le respondió que me daría razón, que bien tenía que de dármela, y yo
de maravillarme de oír lo que había pasado y lo que pasaba en el Perú, y que Dios había permitido que el diablo tuviese de su mano aquellas provincias y a las que en ellas estaban, y así sentaron a comer en la compañía, y el que me tenía bueno, llegó con extrema necesidad de comer, y se sentaron a conversar los acontecimientos que pasaban en el Perú. Las novedades que traía Juan Bautista Pastene, el genovés o veneciano, eran grandes. El rey había nombrado virrey, por primera vez había un virrey del Perú, a Blasco Núñez de Vela, el cual había apresado al gobernador Vaca de Castro, e instalado la Real Audiencia. Gonzalo Pizarro se había rebelado a la cabeza de los encomenderos. Había venido una legislación de encomiendas y Gonzalo Pizarro, hijo de Francisco Pizarro, se rebeló contra el rey, contra estas disposiciones que empobrecían a los encomenderos. La audiencia había apresado y destituida a Blasco Núñez de Vela, o sea, quedó la Real Audiencia mandando. Gonzalo Pizarro había jurado como gobernador. El virrey se fue a Quito a pedir auxilio a Benalcázar. Pizarro había salido en su demanda y le había derrotado y muerto en Añaquito. Bueno, no eran menos desastrosas las noticias sobre los emisarios. Este caso, Monroy había muerto. Antonio de Ulloa le había traicionado. Y todos estos acontecimientos que acabamos de resumir así de una manera impresionante, porque da para un libro, lo resumimos en 3 frases. Vamos para adelante. Cuando Pastene llegó al Perú, ya gobernaba Gonzalo Pizarro y tenía como lugarteniente en Lima a Lorenzo de Aldana, primo de Antonio de Ulloa. Francisco de Carvajal había llegado a esta ciudad y se había hecho cargo interinamente del gobierno. Francisco de Carvajal, ustedes lo pueden consultar en YouTube, hay hay un video hispanista que habla de el demonio de los Andes. Francisco de Carvajal ahorcaba, decapitaba, castigaba, o sea, era un rebelde tremendo, un guerrero implacable, tremendo guerrero, pero también tremendamente, no tenía ni una piedad y le encantaba ajusticiar al que primero incluso al que podía ponerle discusión o lo insultara o alguna cosa, el tipo inmediatamente era un gran ejecutor de hombres, este Francisco de Carvajal. El demonio de los Andes había sido compañero de armas de Valdivia en Italia. Le estimaba y le quería conservarlo como lugarteniente de Pizarro. O sea, el proyecto del demonio de los Andes de Francisco de Carvajal era que Gonzalo Pizarro comandara todo lo que era el virreinato del Perú y extendiera su dominio hasta el estrecho de Magallanes, o sea, donde estaba Pedro de Valdivia, y Pedro de Valdivia quedara como un segundo de a bordo. Entonces, vuelvo a repetir, el demonio de los Andes, Francisco de Carvajal había sido compañero de armas de Valdivia en Italia y había participado en la batalla de Pavía, donde todos estos conquistadores habían participado. Le estimaba y quería conservarlo como lugarteniente de Gonzalo Pizarro, dentro de su plan de extender la dominación de éste hasta más allá del estrecho. Su asombrosa penetración de las intenciones que le había revelado a primera vista la ambición de Valdivia, y se había propuesto cortarle las alas sin perderle como amigo. O sea, quería mantenerlo como amigo, pero remitió a Ulloa y a Monroy a Gonzalo Pizarro. Llegaron ahí los dos enviados por Valdivia, Ulloa y Monroy llegaron donde Gonzalo Pizarro. Al primero para que pidiera la autorización necesaria para pasar a España y al segundo para que obtuviera el permiso de llevar socorros a Valdivia.
Al mismo tiempo, con fecha 25 de octubre de 1547, le escribió a Pizarro una larga carta en la cual le aconsejaba no permitir que Valdivia se comunicase con el rey. Este demonio de los Andes era tremendo, era astuto, el tipo tremendo. Entonces, el capitán Valdivia le escribe Francisco de Carvajal: es mucho mi amigo y conocido, hombre de bien y humilde, pero crea vuestra señoría, Gonzalo Pizarro, que con todas estas buenas costumbres, cuando ya está en el aire de gobernador, cuando ya se cree gobernador, en el aire de gobernador, siempre lo querrá hacer antes que dejar que lo sea San Pedro en Roma. O sea, se reías. Antes, es decir, que decía, le escribía el demonio de los Andes, le escribía a su aliado, que era Gonzalo Pizarro, que estaba ya en Lima gobernando, que Valdivia era un tipo muy bueno y humilde incluso, pero que iba a ser un obstáculo. Dicen los médicos que fue ramo de pestilencia, y yo digo que ellos lo mataron no sabiéndolo curar, ni entendiendo su enfermedad, añade Carvajal en la misma carta a Pizarro. Antonio de Ulloa había salido de Chile concertado, o sea, con Pedro Sánchez de la Hoz, Sancho de la Hoz, para traicionar a Valdivia. Con la ayuda de Lorenzo de Aldana y de otros amigos influyentes, logró retener el dinero que llevaba Monroy y poco después obtuvo que se le entregara. De ese momento se dedicó a preparar una expedición para derribar a Valdivia y hacer gobernador a Pedro Sancho de la Hoz. Ocultando mañosamente sus propósitos, se acercó a Gonzalo Pizarro, peleó a su lado en Añaquito y obtuvo la autorización para conducir los socorros a Valdivia. Es decir, Gonzalo Pizarro se había rebelado contra el rey, quería ser un amo y señor de todo este territorio hasta el estrecho de Magallanes, desde Quito hasta el estrecho de Magallanes. Por otro lado, Pedro Sancho de la Hoz quería matar a Valdivia, y Antonio de Ulloa fue allá con dinero para traicionar a Valdivia, con dinero que le había pasado a Valdivia, y con ese dinero formar una expedición para ir a derrocar a Valdivia y poner a Pedro Sancho de la Hoz. Formaban parte de la expedición algunos pizarristas desaforados que se habían convertido en estorbo para su propio caudillo, como sería. El mismo Gonzalo Pizarro dijo: estos pizarristas desaforados, mándalos. Se los mandó para Chile. Algunos partidarios del virrey, que convenía alejar del Perú, y muchos enemigos de Valdivia. Ulloa aparejó dos buques para conducir esta expedición a Chile, pero uno de los vencidos en Añaquito, Alonso de Montemayor, apresó a Ulloa. Ahí Alonso de Montemayor se dio cuenta de todo este movimiento, y era uno de los vencidos en Añaquito, en esta batalla. Tomó a Ulloa y prosiguió el viaje a Chile con otro buque y la gente que le quedaba. Llegó con 130 hombres hasta Atacama la Chica, y allí hizo varios cambios que acabaron por disolver sus fuerzas. Pensó primero volver a reunirse con Gonzalo Pizarro, mas no logró arrastrar a sus soldados, que en su mayor parte no querían seguir con la bandera de Pizarro. Cuando recibió la noticia de que la escuadra se había pasado a la Gasca y que Lorenzo de Aldana, su primo, lo mismo que Hinojosa, habían abandonado a Pizarro, o sea, Gonzalo Pizarro quedó solo, se pasó a las banderas del rey, Montemayor. Peleó bajo sus órdenes en una batalla, Centeno de Guarina, el 20 de octubre de 1547, y fue de los que escaparon del desastre y lograron reunirse con la Gasca en Lima. Todos estos acontecimientos pasando en Lima, o sea, perdón, en Perú, mientras en Europa se fundó ya la Compañía de Jesús. Los jesuitas están yendo a todos los lugares de Europa a convencer
a los protestantes. Se comenzó el concilio de Trento. eh, Estaba Hernando de Soto explorando Kansas, Arkansas, Ohio, Tennessee, Nebraska, no sé, todo eso. Y mientras tanto estaba también los misioneros convirtiendo al catolicismo a miles de japoneses, y había ciudades en Japón como Hiroshima y Nagasaki que fueron, curiosamente por los yanquis, fue exterminado eso, donde había población católica, y había ciudades con 20 iglesias católicas en Japón. Y se expandía el catolicismo y la hispanidad por Japón. Mientras todo esto pasaba, todos estos seres extraordinarios se peleaban entre sí. Entre los que protestaron contra la primera decisión de Ulloa de irse a reunir con Pizarro, se contó al capitán Diego de Maldonado, antiguo compañero de Pedro Sancho de la Hoz, que obtuvo de Ulloa le permitiera seguir por tierra a Chile con 19 soldados, que no querían tomar parte en las guerras civiles del Perú. Los expedicionarios lograron salvar el desierto, mas en el valle de Copiapó, sea como afirma Maldonado, que Ulloa les quitara sus corazas o les cambiara sus caballos por un lote de yeguas chúcaras de cría que traían para Chile, o que se dejaran sorprender por los indios, ahí murieron 9 en un combate con los indios del Valle del Copiapó, que eran tremendos esos indios. Atacaban cuando podían, atacaban cuando venían partidas de pocos soldados, como le había pasado a Alonso de Monroy. O sea, pasar por Copiapó era terrible. De los restantes quedaron 2 en Coquimbo y Maldonado, o sea, en La Serena, y Maldonado con 8 más siguió hasta Santiago. Tan estropeados que, según dice Valdivia, Valdivia le escribe al rey, dice, tan estropeados que parecían salir de otro mundo. Esto es el 18 de noviembre de 1547. Su primer acto fue ir descalzo en procesión a la ermita de Nuestra Señora del Socorro. Maldonado. Maldonado fue a ir descalzo a dar las gracias por haber salvado la vida de tantas peripecias y sucesos. Mayores todavía habían sido las peripecias de Juan Bautista Pastene. Despojado de su barco por Lorenzo Aldana, encontró un protector en Francisco de Carvajal, el demonio de los Andes. Si hemos de creer a Valdivia, éste le impuso de los propósitos de Ulloa, que era traidor a Valdivia, y le hizo devolver su nave. Le aconsejó verse con Gonzalo Pizarro y manejarse mañosamente con Ulloa, o sea, hacerse el leso con Ulloa. Pero lo puso de alerta este Francisco Carvajal, el demonio de los Andes, le puso de alerta, porque quería ser aliado de Valdivia. También para después bajar a Valdivia, obviamente. Pero apenas Carvajal salió de Lima, Aldana le quitó de nuevo el buque, sin atreverse a apresarlo por respeto a la providencia para hacer gente que le había dado Pizarro, el cual creía que tanto Pastene como yo trabajaban lealmente en reunir auxilios para Valdivia. O sea, Gonzalo Pizarro no entendía lo que estaba pasando. Él pensaba que tanto Pastene como yo eran iguales, estaban trabajando para llevar auxilios a Valdivia. Pastene consiguió comprar un barco que valía 1.000 y pico de pesos, comprometiéndose a pagar en Chile 7.000, y se embarcó en él con 30 hombres. Entre Tarapacá y Atacama se encontró con la nave que le quedaba a Ulloa, pero logró burlar su persecución y llegar hasta la bahía de Coquimbo con su buque en tan mal estado que no pudo seguir a Valparaíso. El buque hacía agua y tuvieron que desembarcar. Diego García de Villalón, por su lado, junto con imponerse de la muerte de Monroy, quiso suplirlo en la comisión que había recibido, alcanzó a reunir hasta 25 hombres y a comprar un navío, pero cometió la imprudencia de invitar a Diego Centeno a venirse con él a Chile.
cuando éste huía de Carvajal. El demonio de los Andes lo sorprendió y le quitó el barco, 6.000 pesos en mercaderías, los hombres que había reunido, y para librar la cabeza tuvo que ocultarse en las cordilleras de Tacna. El último de los comisionados, Juan de Ávalos Jufré, había sido también víctima de las maquinaciones de Ulloa, junto con llegar al Perú, pero previniendo el tiempo logró salvar el dinero. Entonces, Juan de Ávalos Jufré no se hundió, sino que llegó a Perú y fue víctima de las maquinaciones de Ulloa. Todo esto resolvió a, a Valdivia ir a Perú. ¿Por qué? Porque aquí le contó, cuando llegó aquí, uno de ellos, de los que llegó a Chile, le contó que había un caballero que había encargado el rey de pacificar el Perú y que se llamaba Pedro de la Gasca. Y Valdivia dijo, yo tengo que ir a estar con mi tocayo Pedro de la Gasca, Pedro de Valdivia, tenía que viajar al Perú para obtener recursos y porque estaba la escoba en Perú. Dijo, y aquí yo voy a poder apoyar al rey. Si apoyo la causa del rey, voy a obtener buenos recursos, porque sabía que estaba, como se decía, como se dice en Chile, la escoba. Estaba el caos en Perú. Entonces ahí viene otro capítulo que vamos a seguir leyendo en el próximo capítulo. Bendiciones y viva Cristo Rey.